aquí en Casinos, en su feria del dulce artesano Peladillas y Turrones. Aquí este fin de semana va a ser difícil guardar la dieta porque ante estos riquísimos turrones, como este que tenemos aquí de pera, este de dátiles o de cereza, va a ser difícil porque la gente no se va a resistir. Aquí un total de 9 artesanos han presentado en esta 10ª edición de la feria sus últimas novedades en turrones. Unas propuestas que endulzarán mucho estas navidades. Los turrones más originales que tenemos, por ejemplo, es el de bayas de goji, el de horchata, el de coco, el de chocolate con nueces, el mousse de chocolate, el de caciatela, el de calabaza asada, el cremaé de Navarro, que es muy parecido a crema catalana. Y para el que no pueda comer dulce, tenemos también para aptos para diabéticos. Las más originales que tenemos son las peladillas de plata, que son estas, ¿sabes? Que es un baño de plata, digamos, ¿sabes? No es para, vamos, la gente selecta, ¿no? Digámoslo así. Es el primer año que participo, ¿sabes? Pero estamos desde 1947 en activo. Que estaba mi abuelo, que lo cogió mi padre y mi madre, y después mi hermano y yo. Y esperemos que venga mucha gente. Nosotros eso es lo que queremos, que suban. Traemos un turrón que es revigorizante, con chocolate, con coco y chispeante. ¿Eso qué significa? Significa que es turrón con jalea y ginseng, por eso es revigorizante. Y luego el chocolate tiene como unos petacetas que hace como explosiones en la boca, chispeante. Tenemos lo más tradicional, duro, blando, yema. Y luego cada año vamos añadiendo alguna novedad, fresas, moras, de chocolates.